Capítulo 392. Atractivo. Algunas personas de los alrededores también se dieron cuenta de que el gran hombre se acercaba. La gente que fue empujada quería regañar a este hombre, pero tan pronto como lo vieron, se tragaron inmediatamente sus palabras. La mayoría de las personas presentes aquí sabían quién era este hombre. Era un famoso vagabundo, conocido como Oso Negro. Con su apariencia era un nombre muy apropiado, especialmente él con un grueso cuero de animal marrón, combinado con su figura robusta. Realmente era como un oso negro. La multitud circundante fue empujada hacia atrás, mientras el oso negro avanzaba con paso firme hacia Xiao Xuan. Xiao Xuan no se dio cuenta de los movimientos del oso negro y la multitud. Su atención en este momento siempre se había centrado en la piedra que tenía en la mano. Sabía que ya había algunas personas amontonadas a su alrededor y que había más de las que esperaba. Originalmente, Xiao Xuan solo quería ver si podía usar su tallado en piedra para atraer a algunas personas a que revisaran las pieles de animales. Incluso si nadie se sentía atraído, después de tallar bien la piedra, podía colocarla aquí para anunciar. Siempre habría gente curiosa. Después de todo, no había nadie más haciendo lo mismo. La técnica de talla en piedra de Xiao Xuan se pulió con el afilado frecuente de sus herramientas. Cuando el viejo Ke le enseñó, los requisitos eran bastante estrictos. Los errores en lugares sutiles se le señalaban a Xiao Xuan, y luego él seguía puliendo, corrigiendo, hasta que ya no hubiera errores visibles. Como el efecto de su intento de atraer la atención de la multitud era mejor de lo que pensaba, esto tenía que tomarse más en serio. El contorno aproximado se había formado, por lo que Xiao Xuan reemplazó el martillo de piedra con un cuchillo y continuó. Mientras volvía a tallar, Xiao Xuan también entró rápidamente en un estado más concentrado. Los sonidos de ding ding desaparecieron, pero todos ya estaban concentrados en la piedra que tenía Xiao Xuan en las manos. A medida que caía el polvo de piedra, una figura iba tomando forma. Los comerciantes de aquí ya habían dejado atrás sus hábitos de caza que se transmitían de generación en generación. Algunos de los comerciantes habían dejado de cazar ninguna bestia grande, por lo que ver un tallado en piedra de algo que no habían encontrado naturalmente les parecía extraño. ¿Es un oso gigante tallado? Había otros guerreros de la tribu Cuernos de Fuego junto a Xiao Xuan hablando. La palabra gigante fue escuchada por el resto y de repente otras personas también empezaron a hablar de ello. Cazaban un oso gigante, pero ¿cómo se podía tallar con tanto detalle? Aunque otros habían tallado en bronce u otros artefactos, nunca habían visto un tallado en piedra tan realista. Este tallado en piedra era pequeño, pero hacía que una persona sintiera el profundo bosque salvaje de las montañas, con el rugido de un oso gigante feroz. ¿Cuánto cuesta este tallado en piedra? Antes de que el tallado en piedra terminara, alguien ya preguntó. Los miembros de la tribu generalmente requerían un comercio directo, que era principalmente entre los vagabundos. Entendían bien los requisitos de las tribus, ya que algunas personas incluso sacaban directamente un cuchillo de cobre para intercambiar. Cuando los demás se dieron cuenta, los que tenían la misma idea también se movieron, sacando un cuchillo un poco más grande que la persona que estaba delante. Fueron directamente a buscar a Dukang para hablar. La gente de aquí ya sabía que el jefe de la tribu Cuernos de Fuego era la persona que estaba cerca. Para discutir el comercio, por supuesto, buscar directamente a la persona más poderosa era la mejor idea. En cuanto al chico que tallaba, ¿por qué no iba a hacer caso a las órdenes del líder? Así que la gente que pensó que tenía una idea inteligente fue a hablar con Dukang. Mientras tanto, el oso negro, que ahora estaba delante de Xiao Xuan, no se movió. Sus ojos estaban pegados a las manos de Xiao Xuan, en el tallado en piedra casi terminado. Un tallado en piedra podía transmitir la conciencia del tallador cuando uno lo miraba de cerca. El oso negro descubrió que este pequeño tallado en piedra irradiaba una energía salvaje y violenta, haciendo que el oso gigante pareciera rugir en un bosque. Si Xiao Xuan estuviera tallando otras bestias feroces en este momento, el oso negro no estaría interesado. ¿Qué le hacía gustaban tanto los osos entonces? Sus antepasados adoraban a los osos y adoraban el poder de los osos, pero al mismo tiempo,
también eran llamados cazadores de osos. Ahora la tribu se había transformado en caravanas, con pocas posibilidades de ir a las montañas a cazar a los osos grandes. Pero su obsesión con los osos seguía transmitiéndose. Era el sello distintivo de sus caravanas. Es su tótem, el oso. Desde el principio, desde que vio cómo se formaba el tallado en piedra en las manos de Xiao Xuan, los ojos del oso negro nunca se apartaron. Quiero 20 pieles de animales. El oso negro gritó. En comparación con las otras personas que negociaban directamente para comprar el tallado en piedra, el oso negro hablaba con más habilidad. Dukan, que estaba hablando con algunas personas, escuchó esto e inmediatamente ordenó a la gente que contara las pieles. También les dijo que escogieran las de alta calidad, ya que conocía la buena reputación del oso negro. No importaba qué tipo de actitud tuviera para otros asuntos, al menos en términos de comercio, es honesto y no sería tacaño. Las pieles de animales fueron divididas. Había algunas grandes, pero eso no significaba específicamente que esas grandes piezas de pieles de animales fueran del tamaño de la bestia real. Normalmente todavía tenían que cortar las grandes en piezas más pequeñas. Si una bestia es enorme, una pieza entera de su piel de animal sería demasiado grande y no sería conveniente para la venta. La gente las compraba para hacer ropa, y no podían usar algo tan grande, por lo que la tribu tenía que cortarla. Con el tiempo, los comerciantes han llegado a un consenso de que una especificación inherente del tamaño de las pieles de animales divididas sería similar para todos para organizar mejor el precio. Cuando iban a la ciudad y le daban al portero un sentir de peaje, cada piel tenía que cumplir con esta especificación. Se separaron 20 pieles. Dukan hizo que sus miembros de la tribu las apilaran y se las entregaran al oso negro. Después de aceptar las pieles de animales, el oso negro miró a Xiao Xuan. 20 pieles y ese tallado en piedra, ¿cuánto oro debo? Lo que la gente de aquí llama productos de oro se refería principalmente al bronce. También era el objetivo de la gente de la tribu Cuernos de Fuego. En este punto, Xiao Xuan acababa de terminar el tallado en piedra que tenía en las manos. Oyó lo que dijo el oso negro, así que Xiao Xuan sopló las migajas sobrantes del tallado en piedra, y luego miró al hombre para decir tranquilamente: «Tenta». El oso negro miró a Dukan y a Xiao Xuan, de un lado a otro, y luego se detuvo en Xiao Xuan. Asintió. De acuerdo, otros 10. No más que eso. Y lo mejor es que sean pieles de oso. Si no quedan pieles de oso, entonces algo parecido a la piel de oso. Dukan sonrió y le hizo un gesto a la gente que estaba detrás de él para que ordenara otras 10. Mientras otros ordenaban las pieles, el oso negro cogió el tallado en piedra y lo miró con una expresión de satisfacción. Lo colocó cuidadosamente en una bolsa de piel gruesa y luego sacó su abrigo de su amarra. Con un grito, sus manos agarrando el abrigo se abrieron de manera dominante, frente a Xiao Xuan y Dukan y la multitud. Bajo el abrigo, el oso negro había dejado al descubierto la espada grande y pequeña, el hacha y otros bronces que tenía. Algunos estaban insertados en su prenda, otros con puntas grandes como su hacha, espada y demás, estaban insertados en su cintura. Algunos colgaban ligeramente en el lateral de su abrigo. Xiao Xuan no dijo nada. Tenía algunas ideas. No es de extrañar que Black Bear intimide a la gente. Realmente llevaba algo intimidante. Con tantas cosas dentro de su abrigo, ¿cómo no iba a ser pesado? Esto no era un oso, sino simplemente una máquina de llevar armas humanoide. Sin embargo, también demostró que Black Bear era realmente fuerte, lo suficientemente fuerte como para llevar tantas cosas a cuestas todos los días y vivir hasta el presente. Alguien con poca fuerza no podría soportarlo por mucho tiempo. Los ojos de Dukan se iluminaron ante la variedad de objetos que tenía delante. No solo había unas pocas cosas buenas allí, tanto grandes como pequeñas podían intercambiar mucho con las 30 pieles que tenían. El corazón de Dukan estaba lleno de anticipación. Cuando se completó el plato, el resto de la gente que estaba alrededor también gritó para hacer trueques. 5, 10 pieles comprarían ya que Black Bear ya estaba allí primero para hacer el trueque.
no dudarían de la calidad de estas pieles sacadas por la gente de la tribu Flaming Horns ahora. Todos sabían que las cosas que Black Bear compraría no serían malas. Incluso si no conocían a la tribu Flaming Horn, seguir a Black Bear sería definitivamente lo correcto. No eran tan generosos como Black Bear, pero con la cantidad de gente que compraba, Duo Khan estaba más que feliz. Sin embargo, esta gente también quería la talla de piedra, pero ya estaba comprada. Después de un día, las pieles de animales que habían vendido casi se habían agotado, lo que hizo muy feliz a Dukan. En los siguientes 5 días, puede que no puedan vender tanto, pero hoy, inesperadamente, habían conseguido muchas ventas, todo gracias a Xiao Xuan. Si sigue a este ritmo, no les llevará 10 días terminar y volver. Por la noche, se acurrucaron en una serie de tiendas de campaña sencillas para descansar. Xiao Xuan se tomó su tiempo para tallar una piedra de nuevo, pero esta vez no de un oso gigante, sino de otro tipo de bestia feroz. Y durante los 2 días siguientes, Xiao Xuan sacaría una talla de piedra cada día. Como el primer día, animaría a la gente a comprar más, lo que también les interesaría a la hora de querer comprar pieles de animales. La talla llamó mucho la atención. Aunque mucha gente no podía comprar docenas de pieles de una vez, seguirían mirando alrededor de la zona de la tribu Flaming Horns por esa talla de piedra. Una gran cantidad de pieles de animales se intercambiaron gracias a la talla de piedra. Había comerciantes comprando, pero los dueños de esclavos también enviaron a su gente a comprar. El 5.º día, las pieles de animales que trajo la tribu casi se habían vendido. No tenían que seguir mirando las mercancías durante mucho tiempo, ya que pronto podrían intercambiarlas por armas de cobre, granos o cosas así. Cada uno de ellos obtendría las suyas. Mientras tanto, la tribu Taige había venido con grandes expectativas esta vez. Habían traído algunas de sus hierbas más raras para poder vender cosas mucho más rápido que antes. Pero nadie esperaba que la tribu Flaming Horn tuviera a Xiao Xuan. No quedaban muchas pieles de animales, así que Xiao Xuan dejó de tallar. Al ver que los Flaming Horns ya no tenían muchas cosas que vender, decidió que era hora de sacar sus propias piedras. Por esta razón, había pedido ayuda para vigilarlas ayer, para que estas piedras pudieran brillar todo el día bajo el sol. Ahora, cuando se colocaban en un lugar ligeramente más oscuro, se podía ver la luz evidente en las piedras. Estos días, cada vez más tribus habían llegado a la ciudad de Amba, dominando el lugar con sus gritos y disputas, todos luchando por gritar más fuerte que los demás. De vez en cuando, se veía a gente herida por peleas reales. Xiao Xuan no iba a gritar para unirse a estas voces. En cambio, hizo una tarjeta de madera con palabras escritas en pigmentos vegetales brillantes. Una piedra única que brilla y que absorbe la luz del sol. Piedra sol de agua. El cristal de la tribu Droming, producido a partir de la luz de la luna, se llamaba piedra luna de agua. Por lo tanto, Xiao Xuan cambió la luna por el sol con esta piedra que absorbe la luz del sol. El letrero de madera estaba sostenido con un poste largo insertado en el suelo. Xiao Xuan no tuvo que gritar para esperar a que la gente llegara a su zona. El letrero de madera que hizo Xiao Xuan podía girar para que la gente lo viera en todas direcciones, de modo que todos pudieran ver las palabras del letrero de madera. Las cosas nuevas siempre podían atraer la atención. Justo ahora, cuando las otras tribus finalmente se relajaron, al ver que la tribu Flaming Horns casi se había quedado sin pieles de animales, nadie esperaba que la gente volviera a reunirse alrededor de ellos en tan poco tiempo. Esto es imposible. Es solo un letrero. ¿Qué tiene de llamativo? Capítulo 393. No queremos calderos. Tan pronto como la piedra de Xiao Xuan fue sacada, llamó la atención de bastantes personas. Las palabras del letrero de madera eran tan simples y claras que mucha gente no necesitaba mirar fijamente durante mucho tiempo. Simplemente se apretujó directamente hacia la zona de la tribu Flaming Horn. ¿Qué es eso? ¿Está brillando? No va a ser alguna tontería, ¿verdad? Parece que es el lugar donde está la tribu Flaming Horns. Sus pieles de animales se vendieron bien antes de esto. Ve a comprobarlo. A ver si es verdad. Cualesquiera que fueran sus opiniones, estaban curiosos,
Preferían perder el tiempo comprobándolo en lugar de perdérselo. Los compradores enviados por los amos de esclavos sabían que traer un objeto raro de vuelta podría significar una posible recompensa si hacían felices a los amos. Los comerciantes errantes también podían revender estos objetos raros en otros lugares. Esta gente se dirigió a la zona de la tribu Flaming Horns, llevando las mercancías que habían intercambiado hasta ahora. Después de que Xiao Xuan sacara el cristal, la gente que estaba alrededor siguió aumentando, por lo que también tuvo que mantenerse vigilante. Cada año, había muchos ladrones que se aprovechaban del caos. Tenían ojos realmente agudos para encontrar una oportunidad. Esta vez, Xiao Xuan tenía un total de 10 cristales de piedra, pero ahora solo sacó uno. El tiempo se había vuelto frío. Mucha gente llevaba grandes capas hechas de cuero de animal. Comprobar si el cristal realmente brillaba era muy sencillo. Solo tenían que cubrir el cristal con sus abrigos. Por supuesto, no pensaron en robarlo, ya que había muchos ojos alrededor. Mientras alguien viera algo, el ladrón no sería perdonado. Un cuerpo grande se escurrió entre la multitud, completamente cubierto con un abrigo de piel de animal, moviéndose hacia Xiao Xuan para cubrir su mano que sostenía el cristal. Bajo la luz tenue, el pequeño cristal de piedra emitía una luz clara que podía hacer que las palabras fueran legibles en la oscuridad. Sin esperar a que el hombre lo estudiara más, Xiao Xuan recogió su mano para mostrárselo a la siguiente persona. Cuando más gente lo había visto, Xiao Xuan volvió a guardar el cristal de piedra en su bolsa. A la multitud que le rodeaba, les dijo: ¿Estáis satisfechos ahora? Alguien asintió, alguien se ahogó y no hizo más ruido, pero todos miraban a Xiao Xuan. Sus ojos ardían, esperando sus siguientes palabras. Pero Xiao Xuan no dijo nada. Fue Duo Kang quien se hizo cargo de la tarea, pero no les dijo a todos la verdad completa. Solo dijo que el cristal era algo que encontraron cuando salían a cazar bestias y lo desenterraron en un río conectado al mar. Eso no es mentira. Si hubiera agua en ese río, sería más grande que el que está delante de su tribu. ¿No significaba eso que era un río grande? Habían oído que el río desembocaba en otro río más grande. Luego el río más grande en el mar, así que no era incorrecto decirlo. Cuando preguntaron por la cantidad de cristales de piedra, Xiao Xuan solo dijo que había 5. Esto era lo que había deliberado la noche anterior junto con Duo Kang y otros. A diferencia de Xiao Xuan, algunas de las personas que solían rondar por aquí no eran ajenas a Duo Kang, por lo que también creían que Duo Kang no estaba mintiendo, al menos no completamente. En el momento en que Duo Kang estaba presentando este cristal brillante, Black Bear, que había estado fuera los 3 últimos días, estaba en la ciudad en un gran patio de una casa de piedra, sosteniendo un gran cuenco de cerámica. Se comió un gran tazón de sopa de carne y junto al plato había un gran trozo de carne a la brasa. Black Bear se comió 2 o 3 bocados más antes de quedar satisfecho. Mientras Black Bear comía, un hombre corpulento irrumpió en la habitación. Jefe, algo más está pasando con los miembros de la tribu. Gritó el recién llegado mientras corría. Cada año, cuando los miembros de la tribu venían, traían algo raro. Black Bear no inspeccionaba las mercancías él mismo, sino que dejaba a alguien allí para vigilar. ¿Hay algo que tenga que revisar personalmente? Black Bear preguntó después de tomar otro trago de la sopa, luego dejó el tazón. Ese hombre de la tribu Flaming Horn sacó una piedra que brilla. Esa roca brilla, es verdad. Lo vi con mis propios ojos. El hombre corpulento tenía miedo de que Black Bear no le creyera, así que dijo rápidamente que lo había visto él mismo. ¿Fue de nuevo la tribu Flaming Horn? Black Bear murmuró. Se puso el abrigo, llamó al hombre y luego se dirigió a la zona de comercio. En la caótica zona de comercio, Du Kang ya había anunciado las reglas de la transacción. Era lo mismo que antes, donde negociarían a través de una subasta, para vender las 5 piedras de cristal juntas. Un anuncio como ese ciertamente atraerá más atención. Si lo dividen todo, les llevará más tiempo venderlo, lo cual es más desfavorable para ellos. Puede que puedan obtener más beneficios de esa manera, pero el peligro también es mayor. Es mejor ser rápido, luego salir de aquí e irse primero. Duo Kang también había consultado esto con la tribu Taige al margen. Para conseguir que la tribu Taige cooperara,
Duo Kang también dividió algunos bienes con ellos. Duo Kang sacó una espada de cobre que había intercambiado antes. De un vistazo, podían juzgar el valor de esta espada, y Duo Kang la usó como precio base para que los demás empezaran a pujar. Una espada más una bolsa de granos. 2 espadas. 2 espadas más 5 pieles de animales. Pero si no quieres pieles de animales, entonces una bolsa de granos garantizada que acaba de ser recogida este año. 2 espadas más 10 bolsas de granos. 3 espadas. Escuchando la caótica atmósfera volverse más ruidosa mientras la gente gritaba el precio cada vez más alto, Duo Kang estaba realmente feliz por dentro. Jefe, ¿queremos pujar también? Dijo el hombre al lado de Oso Negro con prisa. Con ese tipo de piedra de cristal, incluso si fuera por 5 espadas de bronce, seguiría siendo muy barato. Si lo intercambiaran en la ciudad real, incluso podrían obtener más. Los ojos de Oso Negro recorrieron a Xiao Xuan y Duo Kang en un barrido, a punto de gritar un precio cuando escucharon una voz arrogante gritar. Un caldero Din. La unidad de medida habían sido espadas y granos hasta ahora. La palabra caldero llegó como una sorpresa, como el canto de un pollo en medio de un grupo de cerdos. ¡Guau! La multitud se vio obligada a abrirse paso. Luego 4 hombres altos y musculosos abrieron el camino al frente, seguidos por un joven con un abrigo de animal gris plateado, que se acercaba a ellos. Había otras personas a su paso, el más llamativo de los cuales era el hombre que estaba a su lado, cargando un objeto pesado. Con cada uno de sus pasos, pudo dejar una huella clara en el suelo, acompañada de un fuerte ritmo, como si fuera muy pesado. En su espalda había un objeto pesado envuelto en tela. ¿Era el caldero? La multitud solo sintió que el suelo debajo de sus pies temblaba con cada uno de los pasos del otro. ¡Bum! El pesado caldero se colocó no muy lejos de donde estaban Xiao Xuan y Duo Kang. Cuando aterrizó, emitió un sonido amortiguado con un clan metálico. Los corazones y las mentes de quienes lo escucharon sintieron que estaban siendo sacudidos por este sonido. Ese es. Alguien adivinó la identidad del joven. Una persona con un aura tan arrogante era naturalmente un dueño de esclavos de la ciudad Amba. Su identidad era bien conocida aquí. El joven caminó lentamente y luego levantó la mano para quitar el polvo inexistente de su abrigo de piel. Habló con tono arrogante a la gente. Un caldero Din. ¿No les gusta el bronce a ustedes, los tribales? Te lo daré, que es más que suficiente para que hagas muchas espadas. Duo Kang casi le escupe. Escuchando este tono, meditó sobre cómo estas personas pensaban que podían aprovecharse de los tribales. ¿Podría un trozo de cobre ser lo mismo que una espada ya fundida? ¿Realmente pensaban que cualquier metal podría simplemente convertirse en otra cosa? ¿Cuándo nos volvimos tan crédulos? La otra parte retiró un trozo de tela, revelando el caldero de cobre que reflejaba el sol deslumbrante. Muchas de las personas presentes se maravillaron con la vista. Cuando lo miraron, pensaron que este caldero era en realidad un buen producto. Espera, no. ¿Por qué las 3 patas de este caldero no eran de la misma longitud? El caldero de cobre tenía 2 patas largas y una torcida. Una vez que se puso en el suelo parecía inestable. El patrón en el caldero de cobre se veía borroso, e incluso algunas partes de su cuerpo redondo estaban deformadas. Los dueños de esclavos aquí le daban mucha importancia al caldero. Como parte de sus rituales, ciertamente no tolerarían tal falla para tenerla para ellos mismos. ¿Y este bastardo quería comerciar con un producto tan malo? Actuó como si le estuviera haciendo un favor a un mendigo, tirándole la basura. La gente de la tribu de los Cuernos de Fuego nunca le gustó a los dueños de esclavos. Cuando les hablabas de fuerza, ellos te hablaban de clase. Cuando les hablabas de clase, ellos hablaban de otra cosa. Sus valores nunca fueron los mismos, así que lo último que le gustó a la tribu de los Cuernos de Fuego fueron los dueños de esclavos con un complejo de superioridad. Sin embargo, los dueños de esclavos tenían muchas cosas buenas en sus manos. Había muchas habilidades y conocimientos que podían aprender de ellos, y admitían que se debía pagar un precio para intentar aprenderlo.
pero aprender de ellos era diferente a tenerles miedo. Los dueños de esclavos miraron a la gente de la tribu de los cuernos de fuego. Pensaban que los tribales eran un grupo de personas tontas, pero tercas. Desafortunadamente, este joven maestro claramente no entendía el estilo de la tribu de los cuernos de fuego. No vamos a comerciar. Una espada o hacha tiene que ser fundida, luego la tomaremos, dijo Duokang. Sin esperar ser rechazado, el joven frunció el ceño, insatisfecho con la respuesta de Duokang. ¿No lo quieres? No queremos calderos, Duokang afirmó de nuevo. El joven sonrió. No había mucha risa en sus ojos. En cambio, un brillo de ira brilló. Tienes que hacerlo. Mientras hablaba, el hombre que colocó el caldero de cobre retrajo el brazo. Casi toda su fuerza se concentró en sus brazos. Luego empujó el trozo de cobre hacia Xiao Xuan y Duokang. El caldero de cobre fue empujado hacia adelante a gran velocidad, acompañado por un destello de luz dorada. Salió del suelo. Con el fuerte viento frío y el frío del oro, fue directo a donde estaba Xiao Xuan, sosteniendo el cristal. Oso Negro pensó que Duokang dispararía. Después de todo, en estos casos habituales, las peleas eran atendidas y bloqueadas por el líder del equipo. Representaban a toda la tribu. Eso significaba que su decisión era la decisión de todo el equipo. ¿Contender o comprometerse? Los espectadores se lo preguntaron a sí mismos. Pero para sorpresa de todos, Xiao Xuan, que estaba más cerca de Duokang, no esquivó, sino que siguió en su lugar. Ante el caldero de cobre que se abalanzaba sobre él, Xiao Xuan simplemente bajó la cintura y dobló la rodilla. Todo su cuerpo era como una montaña arraigada al suelo. Levantó un brazo y lo golpeó hacia el trozo de cobre. En realidad eligió enfrentarlo él mismo. ¡Bang! Con un eco tembloroso del metal pesado, las ondas sonoras ensordecedoras como de un enorme tambor sonaron repentinamente. Incluso la luz dorada reflejada por el cobre de 3 patas pareció romperse por completo en ese instante. En el momento en que sonó el clangor ensordecedor, todos en el área comercial se estremecieron por la fuerza del mismo. ¿Qué pasó?, pensó alguien que no presenció esto. ¿Qué pasó?, se preguntó alguien que presenció la escena pero no pudo procesarla. El párpado de Oso Negro se contrajo. Ese chico podía salvarse solo. Hubo otro sonido metálico, pero era diferente al sonido de hace un momento. Era solo el sonido del cobre cayendo debido a su peso. El caldero, casi tan alto como un humano, aterrizó de nuevo en el suelo. La tierra que lo rodeaba se desprendió. El polvo voló y el caldero de cobre no pudo avanzar ni una pulgada más. Se había detenido justo frente a Xiao Xuan. Capítulo 394. Reglas del comercio. Debido a la barrera que hicieron sus hombres y varios esclavos, el joven maestro esclavo de la ciudad Anba, sentado allí con una postura altiva, no sufrió ninguna lesión causada por la conmoción. Sin embargo, el fuerte sonido que hizo le dolió los oídos. An Ping frunció el ceño mientras echaba un vistazo a la persona que estaba frente a ellos. Siguió frunciendo el ceño mientras miraba al hombre que simplemente estaba allí. Luego miró los patrones de tótem del otro. Parecía que lo había visto antes, pero en ese momento no podía recordar dónde. De todos modos, estaba de mal humor hoy. Estaba teniendo la peor suerte desde temprano en la mañana cuando fue a inspeccionar algo que había ordenado. Era algo que había reservado hace mucho tiempo y planeaba recuperar. ¿Quién sabe que cometieron un error con su pedido? En un ataque de rabia, dejó ir a algunos de los esclavos que lo acompañaban, llevando consigo el caldero. Además, simplemente podía conseguir algunos más, y tenía muchos más en casa. ¿Y por qué debería hacer que los forasteros le fundieran un caldero cuando podía hacerlo en casa? Además, es más barato hacerlo él mismo. Sin embargo, al salir de la herrería, An Ping escuchó a algunas personas decir que había una zona de libre comercio en este lado de la ciudad. Luego trajo gente, pensando que podía intercambiar la chatarra que tenía por sus tesoros. No solo podía lidiar con este fracaso, sino que también podía mostrar a la gente su generosidad. Si la otra parte no le diera la cara, simplemente los obligaría.
¿Quién esperaba que esto iba a pasar? ¿Qué dijeron las personas de alrededor que era esta tribu? ¿La tribu de los cuernos de fuego? El nombre era un poco familiar. Cuando atrapó la mirada del otro, este joven maestro realmente sintió un poco de miedo. Para salvar las apariencias, desvió la mirada, pero pareció extraordinariamente rígido mientras simplemente giraba el cuello. Xiao Xuan, que estaba sentado al principio, tuvo que ponerse de pie debido a la cosa que se le acercaba. Después de bloquear, su mano se quedó quieta en el cuerpo del caldero, sus pies separados, sus dos rodillas dobladas y su cuerpo ligeramente en cuclillas. El hecho de que estuviera de pie de forma tan firme les dio a la gente la sensación de que una bestia durmiente acababa de abrir los ojos después de ser provocada, salvaje como una bestia. Eso era lo que la gente de la ciudad Amba pensaba de los tribales que vivían en las tierras remotas. La tribu de los cuernos de fuego, que tenían frente a ellos, también daba esa misma sensación. A los ojos del joven maestro de la ciudad Amba, esta bestia salvaje había desatado un poder tan fuerte en el momento en que despertó. Esto no era lo que una bestia salvaje ordinaria hacía normalmente. Esto se parecía más al alboroto de una bestia feroz. Sintió que estaba en presencia de uno. Incluso si la sensación era tenue, no se podía ignorar. Complicado. Eso fue lo que pensó el joven maestro en ese momento. Después de un momento de silencio, la multitud estalló en conversación. Pensaron que el que debería estar de pie así sería Duo Kang. Si no fuera Duo Kang, Guan Yi debería ser la siguiente expectativa. Sin embargo, ¿quién hubiera esperado que fuera este joven quien recibió el ataque? ¿Quién es ese hombre? ¿Acaso todos los jóvenes de la tribu Cuerno de Fuego son tan buenos? Oye, mira la cara de ese maestro de la ciudad de Amba. ¿Crees que pelearán? Sería bueno que eso sucediera. Podemos aprovechar la oportunidad para comprar algunas cosas baratas. Escuché que la gente de la tribu Cuerno de Fuego tiene muchas cosas buenas en estos días. Aunque muchas de las personas allí tenían estos pensamientos, también sabían que debían mantener la voz baja o para sí mismos. Solo sus ojos estaban fijos en el movimiento en el campo, esperando la oportunidad de aprovecharse después. Los párpados de An Ping se movieron ligeramente. Por un momento realmente no pudo pensar en qué decir. Con su joven maestro todavía sin moverse, uno inmediatamente aprovechó la oportunidad para presentarse, queriendo lamerle el trasero a su maestro. Dando un paso adelante, señaló a Xiao Xuan y al resto de la tribu, levantando la barbilla y diciendo: ¿Tú quieres ser enemigo de la ciudad de Amba, una de las 6 grandes? Porque alguna vez perteneció a una de las 6 tribus más fuertes. Incluso si luego se fusionó, técnicamente todavía eran hombres de Amba. Hasta el día de hoy, la gente de la ciudad de Amba todavía les gustaba llamarse a sí mismos uno de los 6 grandes, para mostrar su dominio y satisfacer su vanidad. Desafortunadamente, para los hombres de la tribu Cuerno de Fuego, ya sea que seas de los 6, 7 u 8 grandes, si intentas luchar contra nosotros, no nos culpes por defendernos. Xiao Xuan miró tranquilamente a la otra parte. He oído que a ustedes, los de Amba, les gustan los calderos Ding. No querríamos tomar algo que tanto les gusta, así que te lo devuelvo. Lo que claramente era una mano ordinaria, se veía tan pequeña en comparación con el cuerpo enorme del caldero. Sin embargo, antes de que la multitud pudiera contemplar esa escena, bien podría ser más grande que el caldero por el poder que exudaba. ¡Bang! A medida que la mano se retraía, el caldero salió disparado junto con el sonido metálico del metal. El sonido pesado y agudo parecía que iba a exterminar todo a su paso. Una vez más, resonó en el espacio libre del área de comercio. Reflejando la luz dorada del sol, el cuerpo del caldero se dirigió directamente hacia una persona que luego saltó para esquivarlo. Pero el metal volaba demasiado rápido, tanto que el hombre que saltó hace un momento no logró escapar. Chocó contra él. Su piel estalló en moretones, apareciendo algunos cortes. La sangre fluía de las heridas, mientras que el sonido de la rotura de sus brazos y esternón había sido completamente suprimido por el sonido que hacía el caldero. La gente alrededor solo vio que la persona escupió sangre y salió volando por la fuerza. Su cuerpo se deslizó mientras caía al suelo.
El caldero también cayó al suelo debido a sus 3 patas desiguales. No podía mantenerse estable. Después de detenerse y golpear varias veces, se deslizó hasta detenerse. En este momento, los defectos del cuerpo del caldero quedaron completamente expuestos. Black Bear miró el pedazo de metal caído, sus ojos llenos de desprecio. Este tipo de bienes era algo que todos desdeñaban ver. En cuanto al idiota que sacó esta cosa e intentó forzar un trato, se merecía un puñetazo en la cara. No solo Black Bear, incluso si la mayoría de las personas que decidieron no hablar, también sintieron en secreto que esta cara debía ser golpeada bien. ¿Quién hubiera pensado que la gente de la tribu fuera lo suficientemente tonta como para llevarse un defecto? Aunque aquellos que observaban la escena a cierta distancia en la parte de atrás querían mantenerse alejados del campo de batalla, todavía no se alejaban. Ver el revuelo no era tan grave. Para la mayoría de los hombres de la tribu aquí, estos amos esclavos de la ciudad de Amba con el apellido An, generalmente tenían que ser recibidos con la cara, pero no les temían realmente. Naturalmente, estaban dispuestos a ver a la tribu Cuerno de Fuego luchar con un joven maestro. Este asunto no los involucraba personalmente de todos modos. Por otro lado, al ver a su subordinado en el suelo, la cara de An Ping se contorsionó. Es una provocación a la autoridad de la ciudad de Amba. Sin poder estar quieto más, An Ping se levantó de repente y agitó una mano. Dales una pelea. Hizo una pausa y luego agregó. Consigan esas piedras brillantes para mí. Después de recibir la orden, varias figuras alrededor de An Ping fueron directamente hacia Xiao Xuan. Pero esta vez, Xiao Xuan no se movió. Cuando el otro lado salió corriendo. Desde su lado y la parte trasera, el mismo número de figuras salió corriendo. Du Kang y Wang Yi incluso se apresuraron al frente. ¿No vieron a estas personas? Si todos confiaban en que Xiao Xuan se salvaba a sí mismo, la chamana y el jefe los regañarían cuando regresaran. El sonido sonoro de los metales chocando resonó, así como las colisiones de músculos y carne. Hubo puñetazos, seguidos del crujido de los huesos rompiéndose. Luego una figura golpeó el suelo. Plop, plop. El sonido de las figuras golpeando el suelo sonó en sucesión. La cara de An Ping se retorció con estos sonidos. Se volvió más horrible, pero no tuvo las agallas para luchar en persona. Cuando la última persona que había salido corriendo también golpeó el suelo, Duo Kang y los demás regresaron a su campamento para pararse alrededor de Xiao Xuan. Duo Kang sacó un hacha que había intercambiado no hace mucho y se la lanzó a Xiao Xuan. Xiao Xuan atrapó el hacha. Luego giró el mango entre sus dedos, sosteniéndola firmemente en su palma después. Luego miraron a An Ping y a los demás que todavía estaban con él. Si no estuvieran cubiertos con barro de colores, los patrones de tótem brillantes como llamas de estas personas darían un espectáculo asombroso. Si solo fuera una bestia feroz despertando de su sueño antes, ahora era una horda de bestias feroces. El aura de 100 personas se concentró en un punto como un hacha llameante. Esta hacha cortaría y destrozaría cualquier obstáculo sin miedo. Los espectadores podían sentir la energía intimidante que irradiaban. Tú tienes tu asiento alto, yo tengo mi arrogancia. No hubo ninguna conversación sobre la razón en esta área de comercio libre. En cualquier momento, las reglas de la tribu Cuerno de Fuego siempre han sido muy claras. ¿Quieres algo? De acuerdo. Comercia honestamente con nosotros de acuerdo con nuestro acuerdo. Debes ofrecer tanto como nosotros estamos ofreciendo, no menos. De lo contrario, te golpearemos. Había una sensación de ansiedad en el aire. Incluso las personas que solo estaban viendo la emoción no se atrevían a hacer ruido. En este momento, de repente, desde fuera de la multitud, se escuchó un sonido suave. ¿Qué está pasando? Al escuchar el sonido, también se abrió un camino desde la multitud. A diferencia de An Ping, la persona que apareció en ese momento no era tan llamativa, pero era más notable. Muchos hombres de la tribu en el área de comercio sabían quién era esta otra persona, mientras que An Ping daba a la gente una sensación de liderazgo vacío. La aparición de esta persona era de nobleza. Este fue el hombre que fue la principal fuente de poder en la ciudad de Amba. Al escuchar esa suave voz, la cara de An Ping cambió repentinamente. Apartó su expresión retorcida,
pero sus ojos todavía estaban llenos de pánico y miedo. Después de pensarlo, decidió contar su historia. ¿Cómo podía dejar que esos hombres de la tribu se aprovecharan de las cosas? Después de pensar hasta aquí, An Ping trotó hacia la persona. Al ver que el otro se volvía para mirarlo, An Ping encogió el cuello pero continuó con su plan de quejarse. Su apertura fue: Esos bárbaros. no solo la tribu Cuerno de Fuego, sino también las otras tribus que observaban, también tenían las cejas levantadas. ¿Bárbaros? Al menos estas personas aquí siguen las reglas básicas y la etiqueta. ¿Pero qué pasa contigo? Además, ¿realmente pensaste que estas personas no se defenderían? An Yan se quedó allí en silencio, escuchando a An Ping quejarse. Su expresión permaneció igual, sin emitir un sonido, pero manteniendo la calma. De repente, sin parecer que hubiera ningún ataque, el cuerpo de An Ping se sacudió. Tosió sangre, mientras su cuerpo salía volando. La animada multitud que observaba se apresuró a salir de esa área, dejando caer directamente a An Ping al suelo. Si no hubiera estado An Yan aquí, lo habrían pisoteado varias veces. A An Yan no le importaba An Ping, solo pensando en cómo la ciudad de Anba podía criar a un tonto así. Afortunadamente, ellos fueron los que estuvieron en el poder en esta área. En cuanto a las otras ramas que criarían tontos como An Ping, naturalmente eran un montón de bienes tontos. ¡Qué desperdicio! An Yan no desperdiciaría un pensamiento en ellos. An Yan sabía que los hombres de la tribu en el área de comercio estaban enojados. Simplemente desquitarse con An Ping apaciguaría a estos hombres de la tribu. Mirando a la gente alrededor, efectivamente, después de ver a An Ping ser golpeado, la ira en sus rostros era mucho más leve. Con una leve sonrisa, An Yan Lang dijo a la gente alrededor: Soy An Yan de la ciudad de Amba, pero también seguimos las reglas. Dado que proporcionamos el lugar para el comercio, naturalmente, ustedes también deben seguir estas reglas. Después de decirle eso a Xiao Xuan y a las otras personas, hizo un gesto a su gente para que trajera una gran caja. An Yan continuó: Ese cristal, lo quiero por 5 espadas más 5 bolsas de granos. ¿Te parece bien el precio? La zona quedó en silencio. Incluso si alguien originalmente quería discutir, después de pensarlo decidió olvidarlo. En primer lugar, no podían ofrecer un mejor precio que ese. No había nadie más generoso. En segundo lugar, no querían pelear con este joven maestro de la ciudad Amba. Esas eran reglas tácitas y este era un hombre razonable, así que también deberían darse algo de cara. Mientras tanto, los ojos de Oso Negro brillaron donde nadie lo notó. ¿Reglas? Las reglas eran basura. Capítulo 395. Algo interesante. Duo Kang miró a Xiao Xuan. Al ver que Xiao Xuan asentía con la cabeza, tomaron inventario. Xiao Xuan también sacó 5 cristales de piedra. Estamos de acuerdo con el precio, así que ahora son tuyos. An Yan sonrió, sintiendo que la atmósfera de ansiedad también se disipaba. Hizo que su gente tomara los cristales. Luego An Yan les hizo volver a poner el caldero en posición vertical y arrastrarlo. Te doy esto para compensar lo que hizo mi gente. Aunque la fundición del caldero falló, seguía hecho de bronce después de todo. Si no era posible hacer armas, se podían hacer otras cosas con él. Incluso Oso Negro sintió que esta era una buena compensación. Duo Kang también pensó que esto era lo suficientemente bueno. Sin embargo, todavía se volvió para mirar a Xiao Xuan para su decisión. Los jóvenes de hoy en día están llenos de orgullo. A veces, para mantener su orgullo en una pelea, se negarían a obtener algún beneficio. Sin embargo, ese no es el caso con Xiao Xuan. Sonrió, sin rechazar el regalo. Gracias. La transacción entre las dos partes se completó. An Yan se llevó a su gente, y el área de comercio volvió a su estado anterior. Solo aquellos que pensaron en aprovecharse del caos estaban bastante decepcionados. Inesperadamente, no hubo una pelea. La gente de la tribu Cuernos de Fuego empacó sus cosas y se fue, en medio de los comentarios de los que estaban a su alrededor. La gente de la tribu Tai He también se fue, lo cual era según lo que ya habían acordado. No muy lejos. La gente de Oso Negro solo miraba a la gente de Cuernos de Fuego mientras se marchaba. Alguien levantó su dedo gordo y señaló a la tribu que se iba. Jefe, ¿lo seguimos? Por supuesto. No creo que eso sea todo lo que hay en ellos,
Oso Negro sonrió. La gente de las tribus Cuernos de Fuego y Tayé se fue de la ciudad Amba con habilidad. Organizaron un grupo de exploradores por delante. Luego, se fueron rápidamente por el camino por el que habían venido. Originalmente, Duo Kang planeaba ir por otro camino. Esta era su práctica cada vez. Hay un camino para ir y un camino para regresar para estar más seguros. Sin embargo, Xiao Xuan propuso que tomaran una sección por el camino original primero, y luego cambiaran más tarde. De todos modos, los dos caminos no estaban muy lejos al frente, por lo que cambiar el camino más tarde no tenía mucha diferencia en el tiempo. No había mucho obstáculo alrededor de este tramo de camino. También tenían exploradores. La gente de la tribu Tae inicialmente se opuso a la decisión de Xiao Xuan, pero aceptaron cuando supieron que aún cambiarían de rumbo. Después de pensarlo, lo aceptaron de mala gana, pero en el fondo no estaban de acuerdo. Ese gran caldero que recibieron ha sido envuelto en un paño gris. De esa manera, no era tan llamativo, y con la fuerza de la tribu Cuernos de Fuego, llevarlo no era tan laborioso. A veces, solo tenían que turnarse para llevarlo para no ralentizar la procesión. Volver por el mismo camino debería ser mucho más peligroso. Podrían robarles mucho. Dado que muchos habían visto que la tribu Cuernos de Fuego tenía muchas cosas buenas antes, no dudarían en organizar un atraco en varias partes del camino. Esta vez, toda la gente del equipo no bajó la guardia, o podrían ser ellos los que murieran. ¡Zas! Hubo un ruido repentino. ¿Iban a robarles estas personas? La vigilancia en el corazón de los hombres se elevó. Pero Xiao Xuan solo sonrió cuando vio a la figura que se acercaba. Finalmente estamos aquí, Dijo Xiao Xuan. ¿Sabes que vamos a venir? Oso Negro preguntó con duda. solo una suposición. Xiao Xuan no dijo mucho. Solo sintió las intenciones de Oso Negro cuando se fueron. Luego basó sus acciones en lo que otros tenían que decir sobre la personalidad de Oso Negro. Por lo tanto, hizo que todos fueran por el camino original primero. El peligro de hacer esto no era demasiado alto. Si este viaje no fuera fructífero, simplemente cambiarían el camino. Las gruesas cejas de Oso Negro se levantaron. Luego se rió en voz alta. Ustedes, la tribu Cuernos de Fuego, son muy interesantes. Si alguien podía adivinar que él los había seguido, seguramente también podría haber adivinado cómo actuaría el otro. La gente de la tribu Cuernos de Fuego era más inteligente de lo que pensaba. Al ver que era Oso Negro, los guardias de los demás también bajaron. Duo Kang dio un paso adelante y preguntó. ¿Todavía quieres comerciar con nosotros? Cuando se fueron apresuradamente, todavía tenían algunas cosas a mano que no se habían vendido. Queda aún más en la tribu Taye. También esperaban que Oso Negro comerciara con ellos. Sí, Dijo Oso Negro con su voz áspera. sé que todavía tienes ese cristal brillante contigo. ¿Qué tal si comercio contigo al mismo precio que Anjan? Al ver que Xiao Xuan asentía con la cabeza, Duo Kang estaba encantado. Escucharon las demandas de Oso Negro y pronto el resto de las mercancías en sus manos fueron compradas. Duo Kang tiene arrugas en los ojos de sonreír demasiado. La tribu Taye, por otro lado, tampoco pudo ocultar sus sonrisas y le agradecieron a Xiao Xuan por su decisión. Después de que las mercancías en sus manos se vendieron, estaban más relajados. Cuando sus hombres terminaron el trato, Oso Negro le preguntó a Xiao Xuan cómo usar este cristal luminoso. Cuando Xiao Xuan terminó de explicar, Oso Negro se quitó el grueso sombrero que llevaba puesto y sacó una piedra grabada con un patrón de oso. Se lo entregó a Xiao Xuan. Si tienes tales mercancías nuevamente, puedes visitarnos directamente. También comerciamos pieles de animales y otras mercancías. Y por supuesto, tu tallado en piedra. Si puedo elegir, prefiero cualquier oso de la clase de oso gigante, pero seguiré abierto al comercio si no hay osos gigantes. Oso Negro también les habló de un lugar en la ciudad Amba. Si traían esa ficha que él les dio, incluso si Oso Negro no estaba en la ciudad, aún podrían comerciar como de costumbre. La tribu Cuernos de Fuego no tenía que preocuparse por el caos en la zona de libre comercio. ¿Cooperación? La gente de la tribu Taige estaba sorprendida. La reputación de Oso Negro era realmente buena, pero no tenía a menudo colaboradores fijos. Tenían el poder de comerciar en todas partes,
por lo que no tenían que tener miedo de la gente de la ciudad Amba. Incluso si fueran enemigos de Amba, también estaban comerciando con otros. La pequeña fricción que tuvo la tribu Cuernos de Fuego no era nada para ellos. Sin embargo, la gente de la tribu Taijé seguía muy sorprendida. Oso Negro inesperadamente buscó a la tribu Cuernos de Fuego para cooperar. ¿Era realmente tan interesante ese cristal de piedra de la tribu? Después de que se completó el trato, Oso Negro agregó: No confíes en la gente de Anba, especialmente cuando establecen las reglas. Piensan que pueden hacer las reglas solo porque estás en su territorio. La ciudad Amba no tenía reglas fijas. Antes la tribu Cuernos de Fuego, que venía a la ciudad Amba para comerciar, no era llamativa. No tenían muchos artículos de valor, pero esta vez fue diferente. La tribu Cuernos de Fuego no solo luchó con un joven maestro de Amba, sino que también tenía algo de verdadero valor. Gracias por decírmelo. Respondió Xiao Xuan. No tienes que confiar en mí tampoco. Oso Negro miró una gran caja de madera al lado de Xiao Xuan. ¿Puedo saber qué hay dentro? En ese momento, cuando vio a Xiao Xuan mover la caja, escuchó un pequeño ruido. No era el sonido del metal, sino más bien el sonido de las rocas chocando. ¿Tienen algo bueno que aún no haya salido? Como hombre de negocios, a veces tenía curiosidad. ¿De qué otra manera podría oler oportunidades de negocio? Esos no están a la venta. Xiao Xuan se negó. Con esto, la curiosidad de Black Bear creció aún más, interrogando a Xiao Xuan por un rato. Después de prometer algunos otros beneficios y sacar algunos objetos pequeños de bronce como regalo, Xiao Xuan finalmente abrió la caja. Cuando vio lo que había adentro, Black Bear tuvo una expresión incómoda, luego soltó una rara carcajada. Estaba de buen humor cuando ordenó a sus hombres que se fueran. La gente de la tribu Taijé del otro lado no vio lo que Xiao Xuan mostró en esa caja debido al ángulo en el que estaban. Naturalmente, después de ver el intercambio con los cristales, tenían curiosidad por saber cuáles eran los otros artículos. ¿Qué demonios era? A pesar de las curiosas miradas de la tribu Taijé, Xiao Xuan empacó sus cosas y tenía la intención de irse de nuevo, esperando a que el resto se preparara. Era hora de cambiar su rumbo también. Habían ganado un socio en Black Bear, por lo que la tribu del Cuerno Flameante no tenía que preocuparse por ser rechazada por la ciudad de Amba para un intercambio. Tan pronto como dio 2 pasos, sin embargo, Xiao Xuan se detuvo de nuevo. Vio que la tela envuelta en el caldero estaba rasgada, así que Duo Kang usó otra tela para cubrirlo. Aunque esta fue una construcción fallida, el material utilizado era bueno. Todavía era muy liso, con gran grosor, y tenía decoraciones y palabras grabadas que lo hacían sentir antiguo y misterioso. En ese momento, cuando An Yan propuso el caldero como un regalo para la tribu del Cuerno Flameante como expiación, los demás sintieron que era porque el caldero estaba hecho de bronce. Podría refundirse en otros artefactos o cambiarse por más beneficios, por lo que la tribu del Cuerno Flameante aceptó este regalo. Sin embargo, esa no fue la razón por la que Xiao Xuan aceptó esta cosa. La razón principal fue que estaba interesado en las decoraciones y palabras grabadas en él. Las 6 grandes ciudades tenían estos calderos como parte de un ritual. Simbolizaba el poder, ya sea una gran celebración o una recompensa para la gente. Muchas veces, registraban algo más especial en el caldero, representando un significado diferente. Eso era lo que le interesaba a Xiao Xuan. Es cierto que la mayoría de la gente aquí conoce las palabras, pero su grado de comprensión era muy limitado. Estaban familiarizados con las palabras de uso común del comercio, pero para las más complejas, sabían menos. Algunas de las frases más distantes, minimalistas pero esotéricas, como las que usaba la tribu en sus registros, eran más oscuras. Era aún más confuso para los miembros de la tribu, por lo que a pocos les importaba ya. Muchas personas forjaban sus propias armas y nunca les agregaban palabras. A lo sumo, agregarían el tótem o el nombre de su tribu, y nada más. Sentían que era demasiado problemático, a diferencia de las meticulosas 6 grandes ciudades. No solo agregarían palabras, sino que también pintarían muchas otras cosas, que para otros eran solo patrones redundantes. Al igual que este caldero, aunque todos sabían que había palabras en él, simplemente sentían que era una decoración, no entendían lo que significaban, así que no les prestaron atención.
Después de que el caldero fue envuelto nuevamente, Xiao Xuan levantó la vista. Cambiemos de rumbo. Duo Kang ordenó a los demás que aún estaban descansando que empacaran. La procesión partió de nuevo. Por otro lado, Black Bear llevó a su gente lejos, al igual que la gente que había planeado robarles. Todo se resolvió de manera tranquila. Jefe, ¿qué demonios viste en la caja de ese chico de la tribu del cuerno flameante? Un hombre en la línea de Black Bear preguntó mientras arrancaba una hoja del árbol a su lado. La usó para limpiar la gran espada ensangrentada de su mano. ¿Algo interesante? Black Bear solo respondió. ¿Qué te hizo reír así? El resto también estaba desconcertado. ¿Qué crees tú? ¿Cuántos de los que envió An Yan volverían? Black Bear preguntó en cambio. Tenían una amplia distribución de mano de obra en la ciudad de Anba. Naturalmente, conocían el movimiento de An Yan del otro lado. Uno no debía confiar en el frente que An Yan mostraba en persona cuando dijo que seguiría las reglas de su propia boca. En realidad era un hombre cruel. Tan pronto como la tribu del cuerno flameante partió, envió gente a cazarlos. Sin embargo, también sabía que la tribu decidió regresar usando otro camino, por lo que envió gente por ese camino también. Simplemente nunca pensó que la tribu del cuerno flameante usaría el primer camino primero, pero ciertamente se encontrarían en algún momento. Hablando de eso, ningún camino era seguro. Un camino tenía otras tribus estableciendo emboscadas, mientras que el otro tenía a los hombres de An Yan. Si hubiera sido antes, Black Bear podría haber simpatizado con la tribu del cuerno flameante, pero ahora Black Bear sintió que la mala suerte recaería en las otras partes. El resto de su equipo todavía estaba discutiendo las palabras de Black Bear. Al ver la sonrisa burlona de Black Bear, uno no pudo evitar preguntar. Jefe, ¿cuántos crees que volverían de los hombres que envió la ciudad de Anba? Incluso si fracasan, al menos la mitad de ellos deberían quedar, ¿verdad? ¿La mitad? Yo diría que como máximo 1 o 2. ¿Cómo puede ser? Los demás no lo creían. ¿Había una trampa? Es poco probable que eso suceda. No es que menospreciaran a la gente de la tribu del cuerno flameante, pero sabían que la mayoría de la gente de la tribu todavía atesoraba sus armas. Incluso si hubieran tendido trampas, elegirían cuerdas de madera y cosas así, no metales, porque serían reacios a usarlos. La letalidad de la madera era, por supuesto, mucho menor que la de las mercancías metálicas. En cuanto a las herramientas de hueso, era extremadamente restrictivo e inconveniente de usar. Por lo tanto, en la fabricación de trampas, muchos miembros de la tribu podrían no ser capaces de comparar con las 6 grandes ciudades. No todos eran tan generosos como los dueños de esclavos de las 6 ciudades. No solo hay madera y metal en este mundo. Black Bear se lamentó. Herramientas de piedra. Esto podría considerarse casi extinto y solo se escucha en registros históricos. Sin embargo, vio que la tribu del cuerno flameante le estaba yendo bien con eso. Por las herramientas de piedra que vio, supo que el fabricante de estas herramientas también tenía experiencia en usarlas, como una araña posada en un rincón oculto, sacando su primera seda y ya pudiendo visualizar la telaraña que estaba a punto de tejer.